Aleluya. Hay una palabra que me ha hecho mucho ruido. Y cuando a mí la palabra me hace mucho ruido, por lo menos cuando Dios me habla de algo en especial, yo comienzo a preguntarle al Señor ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Y el Señor me hablaba de la palabra unción. El Señor me hablaba de la palabra unción. Anoche yo le dije a la pastora, me parece que voy a hablar de la unción. Y sabe que yo quería hablar, en ese momento entendía que quería hablar de que las características de la unción y cómo caminar en la unción de Dios y ser lleno de la unción y cómo podemos buscar la unción, cómo podemos ser personas llenas del Espíritu Santo, cuáles son los secretos, ¿no? Imponer manos y que salgan todos hablando en lengua. El apóstol Pablo le decía, se encontró con unos discípulos y dice, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? ¿Qué Espíritu Santo? ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, y oró por ellos y salieron llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que todo pastor anhela que en su iglesia sean todos llenos del Espíritu Santo. Pero hay condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Dios no va a derramar su Espíritu Santo en vasos contaminados. Dios no va a poner lo sagrado de Él en recipientes sucios. Él le decía a los fariseos y a los escribas hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes demuestran por fuera que están limpios, pero su corazón está todo entenebrecido. Y fue el choque que siempre hubo con esa gente. Y que en sí fue la misma gente que lo terminó entregando para que él fuera crucificado. Estaban dentro del propósito de Dios, porque había que entregarlo. Por eso dice que los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Yo quiero hablar hoy un poquito sobre la unción y dos formas particulares de operar en la unción de Dios. Así que lo voy a invitar a que se ponga de pie para leer la palabra y la vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Ahí va a estar la palabra de Dios en este día. Y con esta palabra vamos a dar inicio al mensaje de hoy. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por el espíritu inmundo, y todos eran sanados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he leído tu palabra. Yo te pido, amado Dios, que tú te glorifiques por medio de ella y que por medio de tu palabra, Señor, tú seas en este día edificándonos, sanándonos. Tú seas, Señor, trayendo a nosotros, aleluya, convicción, y que tu palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones.
Yo proclamo, Señor, en el nombre de Jesús, que este lugar, mis hermanos, esta iglesia es buena tierra, tierra buena para recibir tu palabra y dar fruto por medio de ella al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Y tomo autoridad, Señor, esa autoridad que me es dada desde lo alto, y reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de letargo, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Y proclamo, Señor, que todo espíritu de distracción se va a este lugar en el nombre de Jesús. Creyendo, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo está dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Amado Dios, yo me presento delante de ti y te entrego mi vida para que tú hables como tú quieras, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, amada iglesia. Gloria a Dios. Lo primero que quiero hablar esta mañana es sobre la unción que fluye en tu vida. Dice la Biblia, dice en este pasaje, que los apóstoles hacían muchas señales, muchos prodigios, al punto tal que sacaban a los enfermos a las calles para ver si la sombra de Pedro o de alguno de ellos, porque estaba con los otros apóstoles, los podía tocar para que fuesen sanos. Imagínense el nivel de unción que había en esas personas, el nivel, aleluya, de entrega que había en esas personas, para que el Espíritu Santo se moviera de tal manera que sucedían estos prodigios, que sucedían estos milagros. Pero a lo largo del tiempo, yo he visto dentro de la iglesia dos tipos de unciones que fluyen en una persona. Y hay una primera unción que voy a desarrollar un poquito, y es esa unción que fluye por causa de la delegación o la cobertura por la cual se encuentra el hermano. Y muchas veces las personas confunden de que están llenos del Espíritu Santo, que no necesitan más de Dios, porque están fluyendo bajo la cobertura, aleluya, de lo que hay dentro de la iglesia. Esta palabra yo sé que es media controversial, que por ahí capaz que le puede llegar a chocar un poquito, pero hay personas en este lugar que fluyen, por ejemplo, en los negocios, que le va bien en los negocios, que le va bien en su economía, que le va bien en su trabajo, que va ascendiendo, que va creciendo, y dice, gloria a Dios, es Dios que me está bendiciendo. Pero usted lo único que está haciendo, si usted no está alineado con Dios, está fluyendo en la unción que sale de la cabeza de este lugar. Porque dice la palabra de Dios que la bendición viene por la cabeza. La unción viene por la cabeza. Y si en la cabeza hay una unción de cierto tipo, no es de extrañar que en el resto del cuerpo llegue esa unción. Por más que la mano esté enferma, por más que el cuerpo esté enfermo, lo que viene sobre la cabeza de igual manera afecta al cuerpo. De igual manera bendice al cuerpo. Y muchos creen, porque yo lo he visto también en mi iglesia, que porque fluyen en esa unción piensan que están ungidos por el Señor. A nuestra iglesia, como decían los pastores, por misericordia de Dios, el Señor nos ha dado un ministerio de liberación. Y han llegado personas muy maltratadas por demonios y los recibe el portero, bienvenido, que esto, que lo otro, el portero lo abraza y la persona comienza a manifestarse y empieza a largar todo lo que tenía encima. Comienza a haber liberación inmediatamente. Y resulta que después el portero al poquito tiempo se desvió de la iglesia y pensó que
La unción estaba, pero la unción no era de él, era la unción que Dios había depositado sobre la casa. Y eso trae muchas veces dentro del pueblo confusión. Ustedes tienen un pastor que es un maestro de la palabra. Y ayer escuchaba yo un testimonio. 5 veces me dijo el pastor que hiciera de nuevo la palabra. 5 veces. ¿Pero por qué? Porque quiere que fluya en la unción en la que fluye el pastor. Porque nosotros como pastores pretendemos que nuestros hijos espirituales, a quien Dios nos ha dado, y no digan, no, pastor, porque donde dice la Biblia no llamaré padre a nadie. No. Pablo le decía hijo a Timoteo, Pablo le decía hijo a Tito, porque uno los ve como hijos, uno los cuida como hijos. Uno quiere que los hijos de la casa fluyan en lo que Dios le ha dado. Uno quiere que los hijos de la casa caminen en lo que Dios nos ha dado como pastores. Entonces muchas personas se confunden y piensan que porque están bajo esa unción, bajo esa cobertura, ellos pueden salir afuera y operar de la misma manera en que lo hacen dentro de una casa, dentro de la cobertura. Piensan que ellos pueden salir afuera por sí solos. Sí, porque entra un espíritu absalónico, un espíritu que piensa que puede estar por encima del pastor porque ya llegué a esto y pueden manejarse en libertad y yo voy a salir a orar y voy a salir a evangelizar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro porque yo estuve con el pastoral y funcionaba. Pero no te dabas cuenta que estabas fluyendo bajo la unción de aquel que te estaba cubriendo. Ay, pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia lo dice. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jesucristo envió 72 discípulos de 2 en 2. Y cuando esos volvieron, cuando esos regresaron, ¿sí? Le dijeron, Señor, Señor, hasta los demonios se sujetan cuando estábamos en tu nombre, cuando lo echábamos en tu nombre. ¿Sí? 72, no los 12, 72, aparte de los, o sea, con los 12. Y Jesús, ¿qué le dijo? No se alegren de eso. Alégrense que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Porque ahí nace un principio. Muchos dicen, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre sané enfermos, Señor, en tu nombre liberté al cautivo. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¡Wow! ¿En qué momento esa unción se fue de él? ¿En qué momento esa unción operó con él? Mientras la persona estuvo bajo la cobertura. Aleluya. Mientras la persona estuvo bajo el manto que lo cubría. Por eso muchas personas se confunden y piensan, aleluya, que porque Dios los usa están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no se dan cuenta que Dios lo está usando por misericordia y porque se encuentran bajo una cobertura pastoral, bajo una cobertura, aleluya, ordenada por Dios. Y que esa cobertura es la que permite que el otro opere en el ámbito espiritual. Y te dice, pastor, pero estos 70 fueron enviados por Jesús. Sí, fueron enviados por Jesús. Pero en Juan 6:60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor lo reprende también a los 12 y le dice, ustedes que también se quieren ir. Y Pedro le dice, Señor, en el 68, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y qué es lo que le había dicho Jesús? El que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no es digno de ser mi discípulo. O sea, en otras palabras, el que no está conmigo no puede.
que no se sumerge en los principios que yo le estoy dando, no puede caminar en la unción. No puede hacer lo que yo hago. Él dice, cosas mayores harán. ¿Quién? Aquellos que están ungidos, aquellos que están bajo la cobertura de Jesucristo. Pero hay un orden establecido dentro de la palabra. Hay un orden establecido dentro de la Biblia para que la persona no solo sea ungida, sino camine llena del Espíritu Santo. No podemos pretender y decir, estamos ungidos nosotros. Aleluya. Si yo acá hago lo que yo quiero, hago lo que me parece, hago como me parece bien a mí y no hago como me ordenó mi pastor, no camino como me ordenó, aleluya, quien es la cabeza de la iglesia. Y si a alguno le duele, discúlpeme, yo no hablé nada con el pastor por la duda. Por la duda, no hablamos nada del ministerio esta vez, nada. Pero sé que hay gente que quiere caminar bajo la unción del Señor. ¿Cuántos quieren ser llenos de la unción de Dios? Aleluya, para esos pocos que han levantado la mano, Dios lo va a llenar. Pero uno debe creer y debe caminar bajo la cobertura de su pastor. Esa unción que muchas veces trae confusión a las personas, produce que cuando salen afuera, producen que cuando uno se va de esa cobertura, termine con problemas gravísimos. Porque le va a funcionar por un tiempo, pero va a haber un momento en que eso se va a cortar. ¿Sabe por qué? Porque hay rebeldía y hay rebelión en el corazón. Yo hablaba con el Señor y el Señor me decía, dile, aleluya, dile a mi siervo, y esto lo digo con mucho temor, dile a mi siervo, que aquellos que se levantaron pronto caerán y vendrán a ti y se arrepentirán y te pedirán perdón, porque no solo, aleluya, se levantaron contigo, sino se levantaron con el manto, con la unción que se puso sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Porque algunos se fueron de este lugar creyendo que afuera iban a fluir de la misma manera y que todo le iba a pasar de la misma manera, pero no se daban cuenta que era por causa de lo que yo había puesto en la cabeza de este lugar. Y esos que te criticaron, esos que se levantaron, esos que te querían ver en el piso, aleluya. Ha llegado el momento de decir, Señor, yo voy a tomar justicia y yo voy a tomar venganza. Porque a los Absalones Dios se encarga de cortarle la cabeza. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros demostramos que somos aptos, que somos capaces de caminar sometidos a nuestra cobertura, no solo va a fluir la unción que está en la cobertura, sino también Dios, al ver nuestra obediencia, por eso se le decía, Dios no va a depositar su Espíritu Santo en utensilios sucios. Dios no va a depositar su Espíritu Santo en cosas sucias. Dice la Biblia que cuando un espíritu sale del cuerpo de una persona, Él limpia la casa y la deja ordenada. Y dice que el espíritu inmundo da vueltas y dice, volveré a mi casa. ¿Y cómo la encuentra? Limpia y ordenada. ¿Y qué más? Y vacía. ¿No? Ahora, si usted se pone, usted comienza a caminar en obediencia, diga conmigo obediencia.
Si usted comienza a caminar, aleluya, bajo los preceptos de la palabra, esa casa que estaba limpia, ordenada y vacía, comienza a llenarla el Espíritu Santo de Dios. Ahí comienza no solo a caminar bajo la unción por la cual está cubierto, sino también la unción que comienza a depositar el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Aleluya. Usted no puede decir, el Señor depositó una unción sobre mí porque yo oré por el hermano y el hermano fue libertado, y mañana salir murmurando de su pastor o de su hermano. Usted no puede decir, yo tengo la unción de Dios, soy un ungido de Dios porque Dios me dio esta cosa, no sé, el don de sanidad, y yo estoy sanando a los enfermos, y hablar mal de su hermana o no saludar a su hermano. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque lo único que está sucediendo es que está fluyendo bajo la unción que hay en la cobertura sacerdotal. En esta casa hay sanidad. De hecho, hubo un testimonio hace poquito con nuestra hermana Jose, ¿no? Ahora, si hay sanidad y la sanidad fue ministrada por la cabeza, ¿usted cree que el cuerpo no puede ministrar sanidad? ¿Sí? Puede orar por un enfermo y el enfermo puede sanar, pero eso no significa que usted esté lleno del Espíritu Santo para decir. Y como tal vez usted ore y la persona se llenó y la persona sanó, listo, ya está, ahora voy a poner mi iglesia, me voy para allá, salgo para allá. Le puedo asegurar que va a ser el golpe más duro que se va a dar en su vida. Porque aquellos que traen división, aquellos que traen rebelión, aquellos que traen rebeldía, aquellos que traen, aleluya, disensión, no pueden nunca pueden ser portadores del Espíritu Santo de Dios. Nunca podrán ser portadores del Espíritu Santo de Dios. El único espíritu que pueden llevar en sí es un espíritu demoníaco del mismo infierno que se levantó en el cielo para traer división, para traer rebelión y para traer rebeldía. Él creía, Satanás creía que porque estaba bajo la cobertura del Altísimo y era el adorador, era el querubín protector, era el sello de la perfección, aleluya, él podía ser mejor que Dios. Y eso mismo pasa dentro de las iglesias. Eso mismo pasa dentro del pueblo. No creo que pase acá, pero en mi iglesia ha pasado. Aleluya. Porque la iglesia, aleluya, se mueve, crece y opera conforme a lo que Dios le está dando a la cabeza. Aleluya. Cuando una persona ya es ungida de parte de Dios, no todos tienen el mismo diseño que tal vez tienen en la cabeza. Porque no todos van a ser cabeza. No todos van a ser, aleluya, pastores. Y también está en la palabra. La palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros vemos el ministerio que Dios le demandó a Moisés y no fue el mismo que le demandó a Jesús. Usted ve el ministerio que le demandó a Juan y no fue el mismo que el que le demandó a Jesús. Fueron ministerios totalmente distintos. Moisés tenía que libertar a su pueblo, ¿sí?, y llevarlo a la conquista. Pero ¿qué pasó? El pueblo estaba lleno de rebeldía, lleno de rebelión.
contagiaron aún al líder. Y por causa de eso, el pueblo caminó 40 años en el desierto, dando vueltas hasta que salió una nueva generación. ¿Y conquistó quién? ¿Esos que se rebelaron? No. El que estuvo al lado del líder todo el tiempo. Aquel que le levantaba la mano. Aquel que lo servía. Aquel cuando Moisés subió, aleluya, al monte y estuvo 40 días, él se quedó al pie del monte esperando que bajara, aleluya. Esa persona a quien Dios lo había puesto a su lado. A quien Dios le había dicho, aprende de él. A quien en su corazón tenía un espíritu distinto, dice la palabra de Dios. Él tenía un Josué y un Caleb, que tenían un espíritu diferente, que cuando entraron a la tierra prometida primera vez dijeron, ¿sabes qué? El Señor nos entregó esta tierra, si vamos, los vamos a comer, por más que parezcamos langosta para los otros. Y los otros, ¿qué causaron? Los otros 10 príncipes causaron rebelión. Y toda esa gente terminó muriendo en el desierto. Entonces usted quiere alcanzar las promesas de Dios. Y hoy la mayor promesa que el Señor nos dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Pero para recibir ese poder usted tiene que caminar bajo la sombra de su pastor. Usted tiene que caminar bajo la mentoría de aquel que usted tiene al frente. Y no creer que porque usted oró por una persona y la persona se sanó, o porque usted oró por un matrimonio y el matrimonio se restauró, aleluya, es suya la unción. Porque Señor, si usted hay rebeldía, si en usted, vuelvo a decir, hay desobediencia, si en usted, aleluya, hay lo que haya, nunca va a poder, aleluya, caminar con una unción genuina del Espíritu Santo. Nunca. Aleluya. Fíjese cómo Dios demanda obediencia. Que cuando Jesucristo llega al Jordán y lo ve a Juan el Bautista, Juan sabía que no era digno de atar la correa de su sandalia. Y le dice, tú vienes a mí para que te bautices, cuando debo ser bautizado por vos. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo? Es necesario que se cumpla lo ordenado por mi Padre. En otras palabras, es necesario que se cumpla la ley. Le dijo así. Y cuando Jesús se sometió a Juan el Bautista, aleluya, porque la Biblia decía que él iba a venir primero para allanar camino, para enderezar veredas para el ungido de Dios. Cuando Jesús se sometió y se bautizó, aleluya, ahí recién descendió la unción, porque se abrieron los cielos, aleluya, y dijo el Señor, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, aleluya. Y ahí descendió el Espíritu Santo y el Señor fue lleno, dije lleno del Espíritu Santo, aleluya. Pero hubo obediencia primero. Para que el Espíritu Santo llegara en Pentecostés sobre los apóstoles y los que estaban en el aposento alto, aleluya, él tuvo nuevamente que obedecer. Y dice que estaba en Getsemaní, estaba arrodillado, gotas de sangre caían de su frente, aleluya. Y él le dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Diga conmigo, sometimiento, obediencia, aleluya. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, amado hermano. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, amada hermana, aleluya. Comienza a replantearte cómo estás caminando, no delante del pastor, sino delante del Señor. Porque acá puedes decirle, ay, sí, mi pastorcito, darle un abrazo, sí, mi pastora, darle un abrazo, una sonrisa que le llega acá a la oreja y salir de la puerta para afuera y clavarle puñales por la espalda. Nunca vas a ser lleno del Espíritu Santo así. Nunca. Oh, gloria. Y ahí sí, cuando ya sos lleno, hermano, Dios puede darte diseños distintos al que tiene tu pastor para trabajar. Porque no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser orejas, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser manos.
Fíjese que la palabra dice que estaban los discípulos y decía: no es bueno que nosotros descuidemos la palabra y la oración. Eso era lo que tenían ellos, aleluya, para hacer. Y estemos atendiendo a las viudas, estemos atendiendo a las mesas, porque estamos descuidando nuestra asignación, lo que Dios nos dijo que hiciéramos, para lo cual fuimos ungidos. No se olvide que Pedro habló y en un primer discurso más de 3,000 personas se entregaron al Señor. Ellos tenían una asignación, ellos tenían algo para hacer. Entonces, ¿qué dijo? Llamemos 7 personas, 7 diáconos, que estén como. ¿Cuál es la característica principal? Que sean rubios, ojos verdes. No, que sean altos, 1,90 m, con fuerza. Que anden bien vestidos, elegantes. No. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que sean llenos del Espíritu Santo. Para salir a predicar a las naciones y fundar muchas iglesias. No. Para que atiendan a las viudas. Para que atiendan a los necesitados. Fíjese. Fíjese cuál es la asignación. Lleno del Espíritu Santo para atender a la viuda, para atender al necesitado. Y muchas veces uno puede decir: Señor, pero ¿para qué tanta llenura del Espíritu Santo? Para atender a una viuda, a un necesitado. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo hay amor en tu corazón. No va a haber desprecio. Va a haber un corazón contrito, un corazón humillado. Entonces pidió corazones llenos del Espíritu Santo, personas llenas del Espíritu Santo. Aleluya. Tan lleno del Espíritu Santo que comienzan las persecuciones y Esteban, el que le servía a la viuda, comienza a predicarle y lo apedrean y él dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Aleluya. Se le abrieron los cielos y mientras lo estaban matando a piedrazos, su corazón, donde estaba lleno del Espíritu Santo, dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen también. Mismas palabras que Jesús. No le tengas en cuenta este pecado. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. No hay registro de que Esteban saliera a ungir gente, saliera a sanar enfermos, levantar a muertos. No. Esteban servía a la mesa, pero estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y discúlpeme que esté llorando, pero a mí me quebranta tanto saber, aleluya, que para solo servir en la mesa hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. El pastor no ve que yo hablo en lenguas. El pastor no ve que yo ayuno 7 veces por semana. El pastor no ve que yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar y estoy intercediendo y estoy clamando que me manda a limpiar los baños, que me manda a limpiar la iglesia. Aleluya. Servir en el templo, servir en la casa. Para servir a Dios tienes que estar o procurar al menos estar lleno del Espíritu Santo. Pero hemos tomado todo tan liviano. Hemos tomado todo tan light. La iglesia del siglo XXI ha tomado todo tan liviano. Y piensa que con 2 cositas agrada a Dios. Y nosotros para servir debemos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos, hermanos. Si usted no tiene el Espíritu Santo, discúlpeme. Usted es como un címbalo que retumba. Aleluya. Vemos un Felipe que luego de servir las mesas era grande en señales y prodigios. Felipe salía a evangelizar, y yo siempre lo digo porque me encanta la historia de Felipe. Felipe no usaba la TAM, no usaba ninguna línea aérea, él usaba el Espíritu Santo online. Vamos acá, te llevo allá. Él no buscaba reserva, el Espíritu Santo lo llevaba.
Aleluya. Porque era un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Hacía lo mismo que Pedro? ¿Hacía lo mismo que Juan? No. Era otra su asignación. Pero Felipe primero sirvió los platos de la viuda cuando estaba lleno del Espíritu Santo. No se levantó y le dijo, Pedrito, escúchame, vos ves que yo estoy lleno del Espíritu Santo, así que a mí mandame a evangelizar, mandame a abrir iglesia. No. Él se sometió. Hacía tal vez un trabajo que para muchos podría resultar vil. Aleluya. Pero la Biblia te dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces uno no puede esperar ser lleno del Espíritu Santo o esperar trabajar. Yo voy a trabajar, voy a servir cuando tenga un cargo. Antes no. Ahí sí. A mí me dijo alguien en mi iglesia, pastor, me dice, a mí cuando me unjan como pastora, yo venía a trabajar temprano a la iglesia, yo venía a hacer las cosas de la iglesia, mientras tanto no, porque yo tengo que descansar. Y yo la miré con tanto cariño y dije, hermana, mientras yo sea pastor de esta iglesia, y usted sea con esa actitud, sepa que jamás va a ser pastora. Aleluya. Me está demostrando que tiene un corazón lleno de soberbia, lleno de orgullo, que va a impartir al pueblo, que va a entregar al pueblo. Es triste, hermanos. Pablo siendo Pablo, todos saben la historia de Pablo, perseguidor de la iglesia, pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Se le presentó el Señor, quedó ciego. Y después de 3 años recién se fue a presentar a los apóstoles por primera vez. Y se sometió a los apóstoles, siendo que Jesucristo lo había levantado. Pero él entendía la autoridad, porque él se había criado a los pies de Gamaliel. Y él, siendo fariseo, siendo una persona totalmente religiosa, él sabía que no podía ponerse sobre la autoridad. Había adquirido ese conocimiento. Ahora, lleno del Espíritu Santo, él fue y se puso a los pies de los apóstoles. Se sometió al pie de los apóstoles. Pablo caminó bajo una unción distinta a la de Pedro, una unción distinta a la de Juan, pero un apóstol igual que ellos. Estaba lleno del Espíritu Santo igual que ellos. Pero Pablo rendía cuentas. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero quiere una iglesia que realmente entienda que para que esa unción, o para que la unción fluya, aleluya, usted pueda caminar bajo obediencia. Pastor, me parece que está medio pesado con eso. No. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona. ¿Quién? Sométase toda persona, no algunos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de quién. ¿De parte de quién? Ah, bien. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Mire, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. No es invento del pastor.
es algo que se me ocurrió a mí para... No. Vive Dios que yo tenía otro pensamiento anoche respecto a esta prédica. Y el Señor a las 4:30 me despertó. Y me empezó a hablar. Y le hablaba con el Señor. Pero Él quiere que esta iglesia se llene del Espíritu Santo. Quieren que todos sean llenos del Espíritu Santo. Es el anhelo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no se va a salvar. Usted no se va a salvar, hermano. Él dice que por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré en mi boca. O sea, Él no quiere cristianos tibios, sino quiere cristianos determinados. Bueno, sí, pero las autoridades, ¿y que el pastor qué? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aleluya. No dice hacer lo que te parezca, cuestionar la orden de tu pastor, manejate como vos quieras. Si te parece bien lo que te dijo tu pastor, está bien, y si no, no. Cuando uno viene y se congrega en un lugar porque piensa que Dios lo mandó a ese lugar y Dios lo puso en ese lugar, si usted cree que Dios lo plantó en este lugar, ¿cuántos creen que Dios lo plantó en este lugar? A ver, levanten la mano quien cree que Dios lo plantó en este lugar. Aquellos que creen que Dios lo plantó en este lugar, obedezcan a su pastor. Sométanse. Póngase la camiseta de Iglesia Casa de Restauración. Haga las cosas sin cuestionar, obedezca. Y Dios le va a bendecir. Aleluya. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Aleluya. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hermano, ahí está la receta. ¿Usted quiere caminar en la unción? Ahí está la receta. Los apóstoles, cuando caminaban, aleluya, los enfermos se sanaban. Los apóstoles, cuando caminaban y reprendían demonios y libertaban, aleluya, era porque ellos aprendieron a caminar sujetos al Señor Jesucristo. Ellos caminaron, aleluya, a pesar de que en un momento lo dejaron solo, a pesar de que en un momento lo negaron, a pesar de que en un momento hicieron todas las cosas, porque ahí la Biblia nos muestra que somos frágiles, que somos personas que cometemos errores, aleluya, pero así todo Dios te quiere restaurar y te quiere ungir y te quiere llenar de su Espíritu Santo. No cuesta nada reconocer y decirle a su pastor: pastor, yo me equivoqué. ¿Y sabe por qué la iglesia no lo hace? Porque tiene su corazón cargado de orgullo. Tiene su corazón cargado de soberbia. Tiene su corazón cargado de rencor. Y así nunca, hermano, nunca vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Nunca vamos a poder caminar con la llenura del Espíritu Santo. Solamente mientras estemos bajo la cobertura, vamos a caminar con la unción de otro, que es la unción de su cobertura. Hoy el pastor le dice: hermano, ore por fulanita. Y hermano, uy, se sanó fulanita, gloria a Dios. No es por usted, es por lo que carga el pastor, es por lo que carga su pastora. Porque es la unción que hay en la casa. Es lo que hay en el ministerio. Es como yo le decía a un principio. Allá llegó una persona endemoniada, la abrazó el portero y empezó enseguida a ser liberada.
Y esa persona al poco tiempo se fue y hablando peste de toda la iglesia y de los pastores. ¿Qué pasó? ¿Cómo operaba en esa dimensión? Porque era lo que hay en la casa. Era lo que había, lo que hay en la iglesia nuestra. Es con lo que nosotros, el ministerio que a nosotros el Señor nos ha dado. Aleluya. Dios nos ha dado la dicha, la bendición de ver los demonios, de ver los espíritus que operan dentro de la persona. Dios nos ha dado la dicha de haber presentado en la puerta de nuestro hogar y que ha querido entrar y no ha podido porque los ángeles del Señor nos han cubierto. Ver a Belcebú parado en la puerta, aleluya, mientras estamos liberando a una persona, aleluya, en nuestra casa. Aleluya. Y eso después lo vemos manifestado dentro de la iglesia. Vemos la unción en el pueblo, vemos la unción en el liderazgo. Vemos la unción como ellos se van moviendo y tal vez hay gente del liderazgo que cree que está llena de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y lo único que está haciendo, está fluyendo en lo que hay en la casa. Si usted tiene una fábrica de dulce de leche, de manjar, de dulce de leche porque a mí me gusta. Usted tiene una fábrica de dulce de leche. ¿Qué es lo que va a manejar todo lo que están dentro de la fábrica? Dulce de leche, no van a manejar pescado. ¿No? ¿Es así o no es así? Usted está en la pesquera, no va a manejar cordero. Todos van a operar bajo lo que se está manejando en ese lugar. Después sí, Dios puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero que vayas allá a trabajar. Y Dios te mueve y allá te da tu don, tu talento. Te dice, ¿sabes qué? Allá fluya bajo esta unción, pero yo acá te necesito que fluyas en esto. Por eso vemos que Felipe primero servía a la mesa y después andaba evangelizando. Aleluya. Por eso vemos un Pedro que llega a la entrada del templo, ahí en la Hermosa, y cuando ve el paralítico, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aleluya. ¿Qué tenía él? Lo que le había sido impartido por el Padre, lo que le había sido impartido por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate. Y Pedro no era una persona, según la palabra, no era una persona que en su momento fue de escasos recursos. Pedro tenía bote pesquero, Pedro era un hombre de pesca. Él, Jacobo, eran hombres de pesca, hombres de mar. De hecho, usted puede ver que cuando Jesús murió, lo primero que hicieron, volvieron al mar. Estaban pescando cuando Jesús, ¿tienen algo de comer? Es el maestro, dice, se tiró nadando. Aleluya. Uno se va a mover dentro de la casa, dentro de lo que hay en la casa. Pero cuando sos ungido y Dios te comisiona, seguramente puedes seguir bajo la misma visión, bajo la misma línea, o bien siempre bajo la misma visión, pero trabajando en el área que la sociedad necesite, en el lugar donde Dios te planta. Porque no es lo mismo estar en este lugar que Dios te manda una villa, no sé cómo le llaman acá, los suburbios, donde está toda la gente que se droga, toda la gente, y capaz que dice, ¿sabes qué? Quiero que ahí vayas a liberar a los que están en la droga. Y vas a trabajar con otro tipo de diseño que te va a dar Dios. Pero al fin y al cabo, uno es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te va a hacer fluir conforme la necesidad que haya en el lugar donde Él te envía, cuando sos lleno del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí voy a predicar. Póngase de pie. Aleluya.
El libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder. Y me seréis testigos. Esa palabra poder significa dunamis, dinamita, o sea, hacer algo explosivo. ¿Sí? Ser algo que cambie atmósfera, que cambie ambientes. Cuando uno tira una dinamita en algún lugar, por más que de una roca la rompe, si hay un lugar sano, hace un pozo, cambia el lugar, cambia la dinámica del lugar. Y el Señor Jesucristo dice: recibiréis poder para que le seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No para vanagloriarnos, no para discutir con el pastor, no para hacer lo que se me ocurra, sino para ser testigos de nuestro Señor. Amén. Dios quiere que seas testigo de Él. Y Dios quiere que fluyas, aleluya, conforme la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Aleluya. Si me pueden acompañar los hermanos del Ministerio de Alabanza, por favor. Aleluya. Padre, he entregado tu palabra. He hablado, Señor, conforme me has dicho. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, papá, venga a nuestro corazón y nos examine. Que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón, Señor, y traiga convicción de cómo estamos, Señor. Si hay contaminación, si hay cosas que no te agradan, hoy no puede convivir, Señor, nuestro espíritu. No puede convivir, Señor, tu Santo Espíritu con cosas, Señor, que no te agraden a ti. Porque lo contristamos, Señor. Porque lo entristecemos. Y sabemos, Señor, que la persona de tu Espíritu Santo, aleluya, tiene tanta importancia para ti, Señor. Es algo tan serio para ti y nosotros a veces lo tomamos con tanta liviandad, Señor. Pues tú lo dijiste, que todo aquel que pecare, todo pecado le será perdonado. Pero aquel que blasfema contra tu Santo Espíritu no le será perdonado. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos esa unción, Señor, que nos permite dar testimonio de tu grandeza y de tu poder. Porque tu palabra dice que recibiremos, Señor, poder para ser testigo, para dar testimonio de lo que tú tienes. Y yo te pido, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción y podamos negarnos, Señor, podamos morir aquello, Señor, que nos separa de tu preciosa gloria, que no nos permite llenarnos de ti. Yo quiero ser reno, Señor, quiero más de ti. Y como te dije, Señor, a fin de año y empecé este año,
me agrada el Fabián que soy, Señor. Y si a mí no me agrada, yo sé que a ti tampoco te agrada. Y quiebrame. Y te doy gracias porque me has estado quebrando todo este tiempo, Señor. Pero sé que la única manera, Señor, de recibir cenura es de ser más, Señor, más lleno de ti. Como vaso en barro del alfarero queremos ser. Que si no te gusta, Señor, que si no te gusta, rómpelo de nuevo y hazlo. Si alguien en esta casa entiende que no es un vaso como Dios quiere y está dispuesto a derramar lágrimas, está dispuesto a llorar, está dispuesto a ser quebrado, no por emoción, sino porque entiende, aleluya, que necesita ser lleno de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, vaso soy, barro soy, rómpeme y hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Yo quiero ser lleno, quiero ser como tú quieres. Quiero ser como tú quieres, aleluya. Para ser lleno de tu Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que la tierra gime a uno por la manifestación de los hijos. Pero un hijo genuino está en celo del Señor. Él quiere que te cenes, iglesia. Quiere que nos llenemos de su presencia. Que dejemos de ser mediocres, sino que seamos cristianos consagrados, ungidos, celos, aleluya. Que su lámpara sea llena, aleluya, del aceite de la unción. Él quiere que seamos llenos de Él. Aleluya. Ora al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Si usted entiende que necesita ser quebrantado, que hace tiempo viene remando contra lo mismo, luchando contra lo mismo y no puede vencer, usted necesita un cambio. Usted necesita que el alfarero lo tome en sus manos nuevamente. Pero va a doler, pastor, sí duele. Sí duele. Pero es glorioso, aleluya, saber que Él está trabajando en uno. Es glorioso saber, aleluya, que su Espíritu Santo está moldeándolo a uno. Es glorioso saber que nos tiene en cuenta, que nos tiene presente. Es glorioso saber, aleluya, que Él está ahí. Que tú eres especial para Él. Y dice su palabra que Él no te dejará ni te desamparará. Dice su palabra que Él no dejará al justo, aleluya, tirado. Pero debemos ponernos en sus manos, hermano. Debemos ponernos en Él. Aleluya. Con el permiso del pastor, si me permite. Yo quiero orar por todos aquellos que necesitan. Decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Necesito que me rompas de nuevo. Necesito que hagas algo nuevo en mi vida, aleluya. Si hay alguien que necesite, pase por este lugar. Pase por este lugar, que Dios va a hacer algo distinto, aleluya. Si alguien necesita un cambio de parte de Dios, aleluya. Pase por este lugar. Porque algo se va a desatar hoy. Algo va a hacer el Señor, aleluya. No tenga vergüenza.
No tenga temor. Aleluya. No tenga temor. No hay nada más hermoso que Él trate con tu vida. No hay nada más hermoso que Él trate con tu corazón. No hay nada más hermoso que Él haga algo distinto en ti. Aleluya. No hay nada más hermoso, aleluya, que Él haga algo, aleluya, que permita que sea cero el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más hermoso que sea el seno de su presencia, que sea el celo de su poder y celo de su gracia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, pronto, ay, aleluya. Oh, aleluya.